Gracias. Vamos a estar grabando esta sesión para que más adelante otras personas que no pudieron asistir escuchen el webinar. Yo soy Catherine Rubiano, soy la coordinadora de Environment for the Americas de la región de Estados Unidos y Canadá, y aquí está Kyle. Yo soy Kyle Carlson, yo soy el coordinador de comunicación aquí de Environment for the Americas, y nosotros hoy les vamos a estar contando un poco sobre las especies clave que elegimos. Tenemos 16, pero en realidad nos vamos a enfocar solamente en las del hemisferio oeste. Y sí vamos a hablar un poco de las otras especies, pero no nos vamos a enfocar mucho en ellas. So we do have 11 Y bueno, tenemos 11 especies. Estas aves fueron pintadas por Omar Custodio, que estoy segura que ya han escuchado de su trabajo. Es un biólogo muy bueno y también sabe nominar muchos talentos, y él fue el que se encargó de las ilustraciones de estas aves. Y Kyle va a empezar. Muy bien, voy a empezar con nuestra primera especie embajadora del Día Mundial de las Aves Migratorias 2022. Empezamos con el Oxyura jamaicensis. Es un pato compacto de tamaño más o menos pequeño, y en la foto pueden ver que tiene un pico de azul brillante, y podemos ver que su nombre en inglés se llama Ruddy Duck porque el color es Ruddy en inglés. Y normalmente su cola está levantada, como pueden ver en la foto, y esa es una buena manera de identificarlos. En la pantalla, perdón, estamos teniendo un poco de dificultades técnicas, por supuesto. Pero bueno, vamos a comparar el macho con la hembra. Tenemos al macho del lado izquierdo, como podemos ver, que tiene su plumaje de apareamiento, tiene un color rojizo, tiene el pico azul, y del lado derecho tenemos la hembra, que no tiene el color rojizo ni el azul, es más o menos grisácea, pero la manera en que podemos identificarla es la posición de la cola. Tiene una postura bastante distintiva, y también tienen una línea en su plumaje en el lado posterior de la cara. Esa es una manera de poder identificar a esta ave. Y bueno, respecto al hábitat, perdón, no podemos ver su pantalla. Soy la única que no está viendo la pantalla de Kyle. You should be able to see. Deberían de poder ver nuestra pantalla. No sé si nos pueden poner en el chat. Yo sí puedo ver las pantallas. Sí, yo también. Maybe. We'll try to see what's going on there, but Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo solo puedo ver a Kyle y el mapa. Well, you should still be able to see maybe the way that you have it set up. A lo mejor la manera en que tienes ajustado la configuración del Zoom. Sí, busca en la parte donde dice ver para poder seleccionar el tipo de imagen que quieres ver, pero vamos a seguir avanzando. Esta especie es una especie migratoria de distancia media. No para todas las aves es en blanco y negro, no todas las migraciones son igual. Entonces, algunas poblaciones de este pato son poblaciones residentes en algunas partes de América del Sur, México y el Caribe. Pero la mayoría de estos patos en Estados Unidos y Canadá son especies migratorias, y podemos ver el mapa donde el azul es el área donde va en el invierno y el rojo es la de apareamiento, y en morado tenemos donde podemos encontrar estos patos durante todo el año. Normalmente viajan en grupos de entre 5 y 10 individuos,
y se reproducen en humedales. En el invierno se pueden encontrar en el agua, aunque en lagos más grandes y reservas, a lo mejor al sur de Estados Unidos, muchas veces podemos encontrar poblaciones de este tipo de patos en reservas naturales y lagos grandes. También vamos a revisar un poco de la historia de estas aves. Más o menos 13 años en la vida silvestre. Y sobreviven de vegetación seca. Pueden poner entre 3 y 13 huevos. El periodo de incubación es entre 20 y 26 días. Y nada más para un día entre And diet. And eat plants and seeds and that sort of thing. It is a duck like es un pato que acuático que vive principalmente en el agua, es decir, que también se alimentan ahí y tienen la capacidad de poder sumergirse en el agua para poder pescar. Otros patos pueden ir hasta el fondo del lago o So we chose ruddy duck as a reminder that it's not just songbirds that migrate at night and are influenced by light pollution, but it also affects birds of lots of families, including some waterfowl and shorebirds. And as we share these light pollution tips, one of the things that you and all of us can really do to help is to spread the word and raise awareness about how light pollution impacts migratory birds of all kinds. So we hope that a lot of what we'll talk about today, you can incorporate into your individual World Migratory Bird Day events or on your own social media, just to help spread information about how these birds do migrate at night and how important it is that we take steps to reduce the impacts of light pollution. And we'll wrap up each species with a few additional fun facts. So an interesting thing about ruddy duck is it actually lays the largest eggs of any duck species relative to its body size. For a fairly small duck, it lays very large eggs. The males and the females look somewhat similar during the winter. Tiene el micrófono abierto. Sure they're muting ¿Pueden themselves. asegurarse de poner en silencio su micrófono, por favor? It sounds like someone's really partying out there, but Parece que se están divirtiendo, pero nos están interrumpiendo. ¿Pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Y bueno, nada más un detalle más sobre ese tipo de patos. Se han encontrado fósiles que tienen hasta 11,000 años de antigüedad en diferentes partes de Estados Unidos. Entonces, esta especie de patos ha estado en nuestro planeta por mucho tiempo. Nuestra siguiente especie es el Coccyzus melacorifus. Este se encuentra en América y se parece mucho a otras especies de cucú, como las de pico amarillo y las de pico azul, que son las más comunes en Estados Unidos. La familia de los cucús es bastante grande y de hecho hay de diferentes tipos en todas partes del mundo. Una de especie que es parte del cucú es el correcaminos, pero la mayoría de estos cucús son especies que se pueden encontrar en áreas tropicales. Entonces podemos ver aquí en el mapa que esta especie se encuentra en la mayor parte de América del Sur. Es principalmente migratoria, como hablamos del pato anterior. Algunas de las poblaciones sí, y algunas de las poblaciones en la parte más al sur de este rango de hábitat son las que migran. Se reproducen en áreas templadas de América del Sur y después migran hacia el norte para sobrevivir el invierno en el sur. Entonces funciona al revés de como solemos pensar respecto a la migración. Hay casos en que
la mayoría de los casos es que las aves migran hacia el sur para el invierno y en este caso es al revés. Y normalmente las encontramos en humedales abiertos, en tierras bajas, en bosques tropicales. Viven más o menos 6 años, se reproducen durante octubre, noviembre y diciembre. Hacen un nido que parece una plataforma, normalmente en un árbol o en un arbusto. Ponen 2 o 3 huevos verdosos o azulados, excepto en Argentina, donde ponen de 3 a 4. La mayoría de los cucús, bueno, algunos son conocidos por esconder sus huevos en los nidos de otros pájaros, pero esta especie no lo hace. Entonces ellos construyen sus propios nidos y ahí ponen sus huevos. El periodo de incubación es de 10 días, que es relativamente corto para un ave, y el periodo de anidado es de más o menos una semana. Comen muchos insectos como hormigas, escarabajos, saltamontes, tienden a ser muy discretos, entonces es más común escucharlos que verlos. Y en Estados Unidos, una especie como el cucú de pico amarillo son más fáciles de escuchar que de ver, pero de hecho son muy vocales. Tienden a vocalizar algunas especies antes de que empiece a llover y las podemos escuchar antes de la lluvia en muchas partes de América del Norte. Les quiero recordar a todos que estas aves migran en la noche y la luz artificial causa perturbaciones en su migración. Los confunde, causa colisiones y los pone en otros peligros. Entonces es importante recordar apagar las luces, especialmente las que están fuera de nuestras casas. Y ahora Kat nos va a hablar de nuestra siguiente especie. Vamos a hablar de la Tringa flavites ahora, que es una ave costera. Pero esta especie de ave costera es muy diferente. Y la podemos ver en los bosques. Esto es algo muy poco común. Yo viví en las islas de Hawái y entonces estaba acostumbrada a ver estas aves costeras en los humedales o en las playas, pero no encima de los árboles. Entonces esto es algo que es muy interesante. Respecto a ellos, son parte del hemisferio oeste. West of Alaska y se reproducen normalmente en la parte oeste de Alaska, entonces pertenecen más al hemisferio norte. Para el invierno, sus hábitats en el invierno les gusta los humedales, el agua fresca, y durante la reproducción están en áreas boscosas abiertas, algunos humedales, pero sí son muy diferentes, al menos de las aves que yo conozco. De hecho, tienen un tiempo de vida muy corto, que es incubation period is 22 to 23 days. They are precocial. A little ahead of myself. They are precocial, and so what that means is that they kind of hatch pretty much ready to go, and so that's why they really only need kind of that 1 day nesting period, and then they'll kind of run around like it's kind of crazy to if you've ever seen some shorebirds just running around and they're just freshly hatched. So that's really cool about them. And then I did want to mention this species does have a declining population, and so there's definitely been some more focus on conservation with them.
So what do they like to eat? They like to eat invertebrates. So, you know, just like any insects, and that's land or aquatic. And then they also like to eat small fish and seeds, but that's not very common. What's really cool about them is that they have kind of like a, I want to call it a wide gate, but it's not usually set as a wide gate, like a high, I guess it's a high. Tienen They'll go ahead and kind of stretch up their legs. sus One of their legs, like, piernas forward. que pueden ser muy altas y entonces pueden usarlas para desplazarse por el agua. Pero bueno, esto les sirve para moverse muy rápido y lo que hacen es que llegan hasta su presa y a veces se balancean de adelante hacia atrás, pero no es muy común y creo que más bien prefieren hacer dar un agarre rápido a su presa. También se han documentado como que han viajado en la noche. No tenemos muchos datos respecto a esta especie, pero sí tenemos datos de aves costeras que viajan de noche y dependen de los cielos oscuros para poder seguir su navegación. Y algo más es que algunas de estas aves costeras se alimentan por un periodo más largo de tiempo, que suena como algo bueno porque pueden comer un poco más, pueden comer mucho. Eso altera su ritmo natural. Perdón, ¿pueden apagar el micrófono? No sé quién tenga su micrófono abierto. Gracias. Por favor, asegúrense de tener su micrófono silenciado para evitar interrupciones. Y un tip bueno para tener en mente es apagar nuestras luces para que esta especie y otras especies puedan llegar a su meta a salvo. Y les quiero dar un dato curioso. La recaptura más vieja es de casi 5 años. Y bueno, no son anillados con mucha frecuencia. Entonces probablemente esta ave tenía apenas unos meses de vida antes de ser anillado. Y tienen un apodo en inglés que es Marsh Piper. También tienen uno en francés que significa como el pequeño caballero, pero no lo voy a decir porque no sé hablar muy bien francés. Y bueno, ahora vamos a hablar del Hydrobates marcami. Es una ave marina muy pequeña y es una especie endémica de la corriente de Humboldt en América. Significa que está en las costas de Chile y Perú. Durante el invierno lo que hace es dirigirse hacia el norte a aguas más cálidas y para la reproducción, y esto fue descubierto apenas en el 2013, descubrieron dónde anidan y dónde se reproducen, que es en el desierto, que de hecho para mí me parece impresionante la manera en que se enteraron de que esto sucedía fue porque iban a empezar a excavar en el desierto de Atacama para la industria de la minería y una de las personas encargadas del levantamiento se encontró un ave y le mandaron este mensaje a un biólogo y es así como descubrieron. Entonces estamos descubriendo muchísima información de esta ave todavía. Entonces pueden ver a lo largo de su historia que hay todavía algunos espacios en blanco en los datos de esta ave y esto es porque todavía no hemos descubierto qué sucede con ellos, pero eso significa que tendremos información nueva en los siguientes años. Respecto a su rango de vida, no hay mucha información, pero llegan a vivir hasta 30 años. Entonces,
¿Dónde anidan? En algunas cavidades They don't, they don't put leaves. y es todo lo que usan. En realidad no llevan no llevan hojas ni palos y solo ponen un huevo. La incubación es una de los periodos de incubación más largos, al menos de las especies de aves que tenemos aquí. Esto es común con algunas aves marinas, pero en promedio son 47 días. Y los machos y las hembras toman turnos para la incubación. Sabemos que cuando están listos para volar, se dirigen hacia el océano, entonces no permanecen mucho tiempo en el área desértica. Respecto a su comportamiento alimenticio, es probablemente más diurno, aunque también se alimentan durante la noche, pero la mayoría de las aves marinas van a alimentarse durante el día. Pods and fish, so Comen cefalópodos como calamares que se acercan a la superficie, también se alimentan and de small peces y crustáceos pequeños. Entonces, si recuerdan la imagen que les mostramos al principio, sus alas están en forma de V y esa es la posición que toma cuando se alimenta. Entonces, cuando están a punto de tomar a su presa, primero la toman con las patas. Y a veces, si está nada más flotando en el agua, puede que se alimenten de algunos elementos de ahí. De hecho, sí sabemos que esta especie es afectada por la luz y desafortunadamente en algunas ciudades han encontrado al menos 1,000 a 3,000 individuos al año que se pierden y terminan en el piso demasiado cansados para poder volar, entonces son atropellados por los coches o atacados por gatos. Estas son aves marinas, entonces no fueron hechas para despegar del suelo. Estas aves despegan del agua, entonces, o se avientan de áreas empinadas como and then riscos. Por eso les cuesta trabajo levantarse del suelo. Y esto también puede estar relacionado con cómo se ve el océano. Puede que se confundan con el brillo en el suelo de las calles y lo confundan con el océano y decidan aterrizar. Les quiero también contar que su genus son los caminantes del agua, que les llaman. Y es una familia de aves bastante interesante. Y ahora vamos a hablar del Nycticorax. Y bueno, este Nycticorax es el macho y la hembra se parecen un poquito y la única diferencia entre macho y hembra es que tienen este plumaje de reproducción, que son el plumaje blanco que alcanzan a ver, y los machos normalmente son un poco más pequeños y los juveniles sí son bastante diferentes. Creo que sin saber que esta es la misma especie no los identificaría como la misma o incluso se podría confundir con otra especie. Pretty much throughout the Western Hemisphere, which is really cool. They hang out in shallow rivers and streams and swamps, just kind of, very heron habitat.
let's see. So they can live a pretty long time. They can live up to 20 years. They're colony nesters, and they actually can nest with other species. So like if you might see them with some egrets or some ibis like hanging around, and they might be nesting in the same spot. And without any predators, those colonies can actually last like, I think it's 50 years. I can't see the number right now, but okay, yes, 50 gets to hang out. They do stalk, so they're kind of hunched over. That's very that is kind of the difference with them than other herons that are usually seen with like kind of the long. Con otras especies que suelen tener, de la misma familia, que suelen tener un cuello más largo, pero ellos parecen estar jorobados y eso pues los hace ver un poco enojados. Cazan de noche y prefieren hacerlo. Entonces, cuando tenemos luz nocturna que se refleja en el agua, puede que sea difícil para ellos localizar presas. Son una especie más resiliente a la urbanización y parecen ser tolerantes, aunque sí les dificulta su migración. Y también lo que pueden hacer es hablar con sus líderes comunitarios para asegurarse de que estén eligiendo las luces adecuadas para las áreas urbanas de su ciudad. También quería darles algunos detalles. Estas aves usan como mecanismo de defensa el vómito. Entonces, qué bueno por ellos, pero también son alimentadores oportunistas y prácticamente comen lo que sea. Y lo último es que sus huevos son verdes cuando los ponen y se vuelven de un azul pálido más adelante. Tuve la oportunidad de trabajar con esta especie en Hawái y son las aves más chistosas. Siempre se ven como si estuvieran enojados. Y muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de esta especie de búho, Athene cunicularia. Cuando estamos seleccionando nuestras especies, estamos considerando a diferentes especies. No queremos enfocarnos en una sola familia. Entonces, sí queremos tener un ave de rapiña aquí. Y nos gustan mucho los búhos, entonces nos da mucho gusto que hayamos elegido este. Algunas poblaciones son migratorias. Aquí en Colorado tenemos poblaciones migratorias, pero también se encuentran en las partes de América del Norte y América del Sur. Normalmente se encuentran en praderas, desiertos, lugares agrícolas, pastizales, y de hecho hay datos que están demostrando que son bastante tolerantes a la urbanización también. ¿Dónde viven? Viven en guaridas que suelen hacer ellos mismos, pero también guaridas que han sido hechas por tortugas o por perritos de la pradera y se las roban. Viven entre 6 y 8 años y anidan en esa guarida. Y algo que es muy interesante es que usan estiércol para poder aislar, bueno, no aislar, sino que lo ponen alrededor de su guarida y no estamos muy seguros porque lo hacen. Puede ser para enmascarar el olor o a lo mejor es nada más como para acomodar el nido o les puede ayudar a atraer ciertos into play in a little bit.
but they do catch the prey with their feet, which is pretty funny if you ever get a chance to see. There's also been a lot of data coming out on them. There was a research study in 2020 that kind of was looking at some of the effects of the lights in urban areas, and they saw that burrowing owls were nesting closer to streetlights because they were closer to a food source, right? So when there's a light, usually there's insects, and so they were kind of catching those insects. Asociaban que había insectos y se alimentaban de estos insectos. They are, as we mentioned, Como mencionamos, and so kind of sí están activos durante el light is día, entonces similar things to what it does with a shorebird. tener las luces nocturnas tiene más o menos el mismo efecto que con las aves costeras, que los hace alterar actividades que han hecho por miles y miles de años. Entonces no es muy común que estos búhos estén comiendo o que estén fuera durante la noche. Entonces definitivamente está teniendo un impacto negativo y los está acercando más a las áreas urbanas y por lo tanto los pone más en riesgo. Sí es un acceso más fácil a comida, pero Colorful little songbird. A lot of the warblers are colorful and very popular during this time of year as these birds are migrating durante north. esta época del año muchas especies migran hacia el norte y se dirigen hacia América del Norte para reproducirse. En la siguiente diapositiva de aquí podemos ver los magnolias. Tenemos al macho por el lado izquierdo, tiene amarillo muy brillante que contrasta con el negro y el gris, y tenemos un parche blanco en el ala. Y el de la derecha, una hembra. Estas aves van a cambiar de plumaje entre la... First thing morning, these birds are flying all night, and they'll usually land just right before, right at sunrise, and they're exhausted and they're trying to, get their bearings again. And if they have been blown off course or if they've overshot their target, sometimes you'll see them kind of get back up and fly again to kind of redirect and figure out where más bien cuando están perdidos, pueden verlos que primero aterrizan y después levantan el vuelo otra vez para poder retomar el curso, y tienen que descansar un par de días antes de continuar con su trayecto. Entonces a veces vamos a poder encontrar reinitas u otras aves migratorias volando durante el día, y eso nos da la impresión que migran durante el día, pero la migración real sucede durante la noche. Nada más a veces tienen que redireccionar su vuelo muy brevemente durante esta época del año. Sí, se reproducen principalmente en los bosques de coníferas de Canadá, y durante la migración se encuentran en un rango de hábitats que tienen en común tener árboles. También entre sus viajes entre el verano y el invierno pueden quedarse en algunos huertos y tienen un rango más amplio de hábitats en la área donde pasan el invierno. Sé que viven entre 3 y 6 años. Sus nidos se encuentran en las coníferas densas, normalmente en la copa del árbol, con pasto y ramas. Ponen 4 huevos, se incuba de entre 11 y 13 días y el periodo de anidamiento es entre 9 y 12 días. Es como cualquier otra curruca o reinita, comen muchos insectos. Esa es la principal razón por la que estos aves tienen que inmigrar, porque si su fuente principal de alimentos son los insectos y pasan todo el verano en América del Norte, donde sí tenemos insectos durante el verano, pero
cuando llega el invierno no hay tantos insectos y entonces tienen que moverse a donde hay una fuente de alimento. Y esa es la razón por la que estas aves migran. No es que no puedan tolerar el frío, sino que siguen su fuente de alimento, que siempre son los insectos. Y también buscan, podemos encontrar estas especies bajo las hojas o en los extremos de algunas ramas, y eso significa que tal vez están reponiendo para su siguiente noche de migración. Como mencioné, si migran de noche, necesitan que el cielo esté oscuro para que no pierdan la navegación, y algo que podemos hacer para poder ayudarles a disminuir el impacto de polución por luz, asegurarnos de que la luz esté dirigida hacia el suelo, no arriba, y asegurarnos que no se escape ningún rayo de luz hacia el cielo, porque esto podría confundir a las aves y se podrían perder. También un hecho interesante del magnolia y otras aves cantoras es que estas otras especies, como la que podemos ver aquí, que es el tordo, no hacen sus propios nidos, sino que ponen sus huevos en los nidos de otras aves. Entonces, muchas veces esta ave, el tordo, va a dejar su huevo en el nido del magnolia, y el ave que está anidando no se da cuenta. Entonces, cuando nace, va a haber un pollito que sea hijo de un tordo y los demás van a ser magnolias. Y el ave que anidó no distingue la diferencia entre los polluelos y los alimenta, y normalmente el tordo tiende a ser un polluelo más grande, lo cual significa que consume más alimento y puede afectar a la especie. Entonces, eso es algo que es un problema para las reinitas magnolia o currucas magnolias, especialmente en las áreas boreales. También tenemos otra reinita que es Cardelina pusila. Es incluso más pequeño que el anterior. Esta Cardelina pusila es muy pequeña, pero son muy energéticos y activos. Su comportamiento no es tan apacible, está normalmente en movimiento, moviendo sus alas. No se ve mucho en esta fotografía, pero son bastante redondos y su cola es relativamente corta. Y este es un macho en edad reproductiva, que es un amarillo bastante brillante con un parche de plumaje negro. Y las hembras son muy similares, excepto por el parche negro que tienen en la cabeza. Y tienen ojos grandes, bastante grandes y oscuros en relación a su cuerpo y su cabeza. Entonces, incluso si pueden llegar a ver uno, ya sea una hembra o un macho en plumaje que no es reproductivo, son completamente amarillos y tienen los ojos muy negros. También por su forma y su postura los puedes distinguir. Son migratorios de media y larga distancia, no van mucho hacia el sur durante el invierno, pero sí llegan al sur de Estados Unidos. La mayoría de ellos permanecen en el Golfo, pero también pueden llegar a México y América Central. Migran de noche, se reproducen en áreas acuáticas, se asocian con agua durante todo el año. Las principales áreas donde se reproducen son cerca de los lagos o arroyos o en las praderas. También están presentes en muchos ecosistemas, pero siempre tiene que haber agua presente. Se han encontrado en áreas suburbanas, urbanas, e incluso los pueden llegar a ver en su propio jardín. Viven hasta 6 años y la mayoría de estas cardelinas anidan en el suelo. Hay algunas excepciones donde se encuentra que están algunos pies por encima del suelo.
pueden poner entre 2 y 7 huevos, aunque el promedio es 4. Su periodo de incubación es de 10 a 13 días. Y 9 a 11 días después es cuando los jóvenes dejan el nido. Como mencioné, este tipo de reinitas, la cardelina, son muy activos. Normalmente comen insectos y arañas. Los pueden ver entre las hojas de algunos árboles, o a veces vuelan y capturan un insecto y regresan a comérselo al otro lado y están en constante movimiento. Si los comparamos con otras especies, normalmente estos se alimentan en las partes más bajas del bosque, es decir, a la altura de nuestros ojos, mientras que otras especies de currucas o reinitas prefieren llegar a la copa de los árboles. Pero lo importante es que los podemos encontrar más o menos a la altura de nuestros ojos y cerca de cuerpos acuáticos. La luz también desorienta a este tipo de especie de aves migratorias. Son más vulnerables a colisiones y otros peligros y generalmente son atraídos hacia la luz. Entonces, cuando tenemos demasiada luz brillante, aumenta la probabilidad de que estas aves lleguen a áreas urbanas y puede que se encuentren con depredadores no nativos o que choquen con ventanas de las casas o de los autos. Y algo que podemos hacer es cerrar nuestras persianas y cortinas para que nuestras luces interiores no lleguen al exterior y afecten a las aves. Entonces no se trata solo de lidiar con nuestras luces exteriores, sino no permitir que la luz interior brille hacia afuera porque también los puede distraer y pueden perder su rumbo. Entonces, si cerramos las cortinas o persianas, se evita que la luz escape por las ventanas. Un dato interesante es que pueden pretender que se les rompió una ala para alejar depredadores. También otras aves costeras hacen eso. Si se acercan demasiado al nido, el ave padre o madre va a pretender que tiene una ala rota y les va a distraer y pretendiendo que son una presa fácil, entonces el depredador irá por el adulto y así alejan a la amenaza de su nido. Steller's jay or a snake or a chipmunk or a cat or something is approaching a Wilson's warbler nest. Por ejemplo, si hay una serpiente, el ave adulto va a actuar como si se hubiera roto el ala, lo cual es muy interesante. All right, so now we have Muy bien. Ahora tenemos el Catharus ustulatus para nuestra siguiente especie. Este es un ave que vive en los bosques y lo que la separa de otras especies iguales es el color como deslavado que tiene en la cara, que pueden ver en la foto de la izquierda. Esta es una especie migratoria de largas distancias. Se reproducen en las áreas boreales de América del Norte y viajan hacia el sur a puntos muy lejanos de América del Sur y América Central. Se reproducen cerca de los bosques, cerca de cuerpos acuáticos y durante la migración pueden aparecer en diferentes áreas, pero prefieren las áreas forestales y boscosas. En el invierno están en altas elevaciones en bosques de nubes y en áreas más bajas cerca de cuerpos de agua como arroyos o ríos. Pueden vivir de 8 a 10 años. El registro más viejo o de más vida es de 12 años y un mes. Ponen entre 1 y 5 huevos y tienen un periodo de incubación de 10 a 14 días. Y de 10 a 14 días después de que se salen del huevo, dejan el nido. Se alimentan de insectos primordialmente durante la primavera y el verano y mucha fruta durante el invierno y el otoño. Pueden comer moras o cualquier árbol frutal que se encuentren durante su trayecto. Y
A veces, porque les gusta recoger presas del suelo, pueden ser ellos mismos presas de otras aves predatorias más grandes. Y las luces exteriores también los afectan. Si podemos poner un timer en nuestras luces exteriores, eso sería de gran beneficio para que así no brilla la luz toda la noche. Algo interesante es que estas especies son reconocidas por sus cantos, que suelen ser muy musicales y ruidosos, pero esta es la única especie que puede cambiar el tono de su canto, es decir, puede subir el tono o bajarlo. Y de hecho, estas aves pueden cantar 2 notas a la vez. Entonces pueden hacer un dueto con ellos mismos y armonizar. Es por eso que cuando escuchamos una canción de estas aves suena bastante melodiosa y es porque están cantando 2 notas que se pueden armonizar entre ellas. Entonces es como si usaran 2 acordes al mismo tiempo, lo cual es muy fascinante para estas especies. Y bueno, esta es nuestra última especie. La penúltima, perdón. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido porque ya no tenemos tiempo, pero tenemos la piranga. Puede ser muy diferente el macho de la hembra. La hembra está del lado izquierdo, entonces tiene este color de adulto y el macho tiene una cabeza rojiza, que es muy distintiva de lo que pensamos para esta especie. Y es una especie migratoria de distancia media, migra de noche. Algunos de los hábitats donde los encontramos son normalmente bosques y áreas forestales y pueden llegar a pasar el invierno en áreas más urbanas como jardines, huertos, parques, es donde podemos encontrarlos. Y cuando llegan al área de reproducción, normalmente los machos llegan antes que las hembras. Viven en promedio 8 años y anidan en los árboles y tienen un nido más parecido a las paserinas. Las hembras son las que se encargan de construir el nido, les toma 4 o 5 días. Usan todo tipo de materiales y suelen poner entre 3 y 5 huevos. La hembra es la que se encarga de toda la incubación, que dura 13 días. Y una vez que los huevos se eclosionan, las aves se quedan en el nido entre 11 y 15 días antes de empezar a explorar el mundo. Comen insectos. Tienen un comportamiento común donde le quitan las alas a las libélulas para poder comérselas, pero también comen fruta y eso va a ser más común durante la época del invierno. Y entonces los podemos encontrar picando flores o comiendo moras y a veces se quedan quietos y hacen una búsqueda para encontrar insectos. Y con este tipo de conservación sería tratar de usar luz cálida. La luz azul no es beneficiosa para casi ninguna especie de aves, entonces la luz cálida es menos perturbadora. Hay que tener cuidado, especialmente en los últimos años que se popularizó la luz LED, todas tienen este color blue, verdoso o azulado, entonces es mejor usar luz cálida porque no afecta tanto. Y algo que decir sobre esa cabeza roja, con la mayoría de las aves, las plumas rojas surgen de su dieta, es decir, son pigmentos que consumen a través de plantas que comen.
lo que los hace rojos, pero de hecho consumen insectos. Entonces, este pigmento no viene de las plantas que comen, sino de los insectos que comen. Y esta es una de las especies que viaja más al norte y algo muy interesante es que los machos cantan sin parar cuando están estableciendo su área reproductiva, entonces los podemos escuchar si es que vivimos cerca de las áreas de reproducción. Y le dejo el piso a Kyle. La última ave es el Icterus gálvula, que tiene un naranja bastante brillante. En la siguiente diapositiva podemos ver el macho y la hembra. El de la izquierda es el macho en su plumaje de reproducción, que es este naranja muy brillante que contrasta con el negro de sus alas. El ave de la derecha es una hembra. Entonces, también tiene un naranja que tiende más hacia el amarillo, no es tan brillante. La cabeza y la espalda puede ser bastante variable. Esto es más o menos un color promedio, pero puede llegar a ser tan clara que se vea amarilla completamente o puede ser tan oscura como un macho, pero nunca completamente contrastada como un macho. Son migratorios de media y larga distancia, emigran de noche, se reproducen en bosques y áreas abiertas. Esta es un área típica donde podríamos esperar ver a esta especie. Normalmente están en la periferia de los bosques, no en medio del mismo. Durante la migración aparecen en lugares donde hay árboles, muchas veces están en parques urbanos y incluso en los jardines de las casas. En invierno los podemos encontrar en jardines, arbustos y bosques. Pueden vivir hasta 11 años y la hembra normalmente va a elegir el área de anidación. El nido suele ser bastante único, como podemos ver, es como una canastita colgante que es bastante único. Entonces, si los pueden ver o buscar en su área, es más o menos como una canastita. Ponen entre 4 y 5 huevos, la incubación dura 12 días, la hembra incuba sola y la etapa de anidamiento es de 12 a 13 días. Al final de la etapa de reproducción, primero se van los machos, después las hembras y después los juveniles viajan en parvadas de 5 a 10 individuos y esos son los últimos que verán al final de la etapa de reproducción. La mayoría de ellos comen insectos, muchas orugas y a veces frutos sin néctar, especialmente durante el invierno. Esa es la razón por la cual si ponemos frutas como naranjas, si están en su ruta migratoria en Estados Unidos o en Canadá, si ponemos una naranja justo cuando están en su trayecto de regreso porque han estado en el trópico alimentándose de frutas, entonces están acostumbrados y entonces si les dejan unas naranjas se van a traer a ellas y se van a alimentar de ellas, pero durante la época de reproducción se enfocan en insectos y buscan insectos en las ramas, flores y frutas y a veces pueden cazar a su presa desde el aire. Esta es una especie que se encuentra normalmente como resultado de la contaminación lumínica, se pueden estrellar fácilmente contra las ventanas. Nuestro tip de conservación es disminuir el uso de luz en general, es decir, usar el voltaje más bajo que podamos. Si necesitamos tener luces de seguridad o cosas por el estilo, hay que usar el mínimo de voltaje para que si tenemos una luz, al menos no sea tan brillante como para atraer especies de aves que se puedan perder o que puedan chocar con edificios y casas.
Como mencioné, podemos atraerlos con frutas. Les encanta la fruta o simplemente pongan una naranja en alguna rama de un árbol o en algún poste. Se van a acercar a alimentarse. Tienden a alimentarse en las copas de los árboles, pero si ponen un alimentador a la altura de sus ojos, pueden atraerlos y poder verlos con fruta. Y si están en el área donde pasan el invierno, definitivamente pueden atraerlos porque se vienen alimentando de fruta. Comen también insectos y orugas. Entonces son especies que benefician mucho nuestros jardines. Muy bien. Nada más vamos a revisarlos brevemente. Los vamos a mencionar rápidamente. Muchas gracias por quedarse durante esta sesión. Apreciamos mucho que se hayan conectado. Kyle. Bueno, nada más rápidamente vamos a hacer una recapitulación. Son 11 especies embajadoras para el Día Mundial de las Aves Migratorias. Este es un día mundial y tenemos socios en otras rutas migratorias, entonces también hay más especies que elegimos que no pertenecen a este hemisferio, pero que van a aparecer en el póster mundial que representa cada una de las rutas migratorias fuera del continente americano. Tenemos el Calonectris borealis, Somateria mollissima, Turdus ciliacus, el Ardena tenuirostris está en el Océano Pacífico y Ártico y es el ave más abundante en Australia. La pita ninfa y Ixobricus cinnamomeus, que vive en el Asia tropical y subtropical. Y bueno, esta última diapositiva para ustedes, les vamos a dejar nuestra información y Kyle no lo tenemos aquí, pero estos son nuestros maravillosos coordinadores que trabajan en el hemisferio oeste para que pueda suceder el Día Mundial de las Aves Migratorias. Tenemos a Miguel, que nos ayuda con América del Sur, a Laura del Caribe, a Leticia en América Central y Daniela en México. Entonces, vamos a dejar esa diapositiva unos segundos. Muchas gracias por quedarse y escucharse, que fue mucha información y hay muchísima más información que pueden encontrar respecto a estas especies. Y los invitamos a que lo hagan. Y si tienen alguna pregunta, las vamos a intentar responder de la mejor manera que podamos.
And Laura and Leticia, if you're okay, could you stop recording?